En el programa de hoy tenemos como invitado a José Antonio Fernández Luque, doctor ingeniero agrónomo, investigador científico y actual director del IRNAS, o Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, un instituto propio de investigación del CSIC, cuyo objetivo es unir las ciencias del suelo y agrícolas. Su área de especialización es la protección del sistema suelo, planta, agua, dentro del grupo de riego y ecofisiología de los cultivos, cuyo trabajo se centra en la mejora de estrategias de riego para cultivos típicos de zonas con clima mediterráneo, el establecimiento de las bases para un uso racional del riego, la disminución en el consumo de agua y la reducción en el impacto medioambiental del uso del agua en la agricultura. José Enrique ha participado en numerosas publicaciones y proyectos científicos durante su trayectoria, y como podréis comprobar al terminar esta conversación, su amplia experiencia, su gran abanico de conocimientos y su manera tan particular de entender la agricultura no dejarán perplejo a nadie. Hoy estamos aquí principalmente para hablar de los nuevos modelos de cultivo y la sostenibilidad. José Enrique, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola Mario, bienvenido y bienvenido también a las personas que te siguen. Y nada, oye, gracias por la introducción que ha sido muy precisa. Estupendo. Después de esta introducción, como comentas, acerca de tu perfil profesional y de comentar por encima algunas de las cosas que has hecho, me gustaría saber cómo te definirías tú y qué te llevó o por qué elegiste dedicarte a la agricultura. ¿Cómo me definiría yo? Pues mira, yo me definiría como uno de esos españoles que nació al principio de la década de los 60, en concreto yo nací en el 60, y que somos un producto de la enorme y fantástica transformación que ha sufrido nuestro país, o más bien sufrido, yo diría, que ha disfrutado nuestro país con la fantástica transición que tuvimos. Yo nací de padres agricultores en un pueblecito de aquí de Sevilla, Castilleja del Campo. Entonces me crié en un entorno rural y hice la carrera de ingeniero agrónomo y después también el doctorado en ingeniería agronómica en la Universidad de Córdoba. Y bueno, desde entonces estoy trabajando en un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como bien has dicho, en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Y entonces mi interés profesional, que en parte define cómo me veo yo, al menos en mi faceta profesional, pues es el de una persona, digámoslo así, curiosa y que sobre todo le interesa ayudar a dar de comer a la gente. Ese ha sido el motivo de mi carrera profesional. Entonces yo me defino así, como una persona que tiene mucho que agradecerle a sus padres por el enorme esfuerzo que hicieron por darme la formación que tengo, y a su país también por haber facilitado todos mis estudios, mi evolución profesional, etcétera. Y bueno, y con el interés ese que te he comentado de intentar aportar mi granito de arena para que, en fin, pues todo el mundo pues tengamos alimentos, fibra, biocombustible, etcétera. Estupendo. Pues después de esta gran introducción que has hecho acerca de tu perfil también, vamos a pasar al tema principal de hoy, pero no sin antes invitar a todas las personas que nos ven y que les gusta esta serie de programas, invitarles a que se suscriban a cualquiera de nuestros canales para estar al día de todo lo que vayamos publicando. Y además agradeceríamos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales, para que este mismo se posicione en un buen lugar y podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Para tratar el tema principal de hoy, que como hemos dicho es los nuevos modelos de cultivo y la sostenibilidad, vamos a plantear una serie de preguntas acerca de este tema, a partir de las cuales pues José Enrique y yo debatiremos. Y para empezar y darle un poquito de contexto a esta conversación, me gustaría que definieras en tus palabras qué es la sostenibilidad de un sistema agrícola. Pues mira, esa es una buena pregunta, porque entre otras cosas está bastante cuestionada, de hecho. La agricultura recibe muchas críticas de parte de muchos sectores, en el sentido de que, bueno, pues muchas veces se oye decir que la agricultura malgasta los recursos naturales, contamina las aguas subterráneas, contamina el medio ambiente, etc. Desde que el hombre es agricultor, se ha buscado siempre la sostenibilidad del sistema agrícola. Por una razón muy sencilla, porque el agricultor lo que busca no solo es obtener una producción a corto plazo, lógicamente, un rendimiento económico en producto que le permita vivir, sino además intenta asegurar que su finca, que sus tierras, pues puedan darle el mismo servicio a sus hijos, a sus nietos y a todas las generaciones que vengan.
Para mí, la sostenibilidad de un sistema agrícola es explotar ese sistema, sea el que sea, pero de una forma que garantice que no solo no se deteriora, sino que incluso, si es posible, mejorarlo, con idea de poder seguir realizando esa actividad agrícola que da unos beneficios importantes en términos de productos, etcétera, pues seguir realizándola, podríamos decir, indefinidamente. En ese sentido, la agricultura tiene muchísimas formas de actuar. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieres más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Desde la racionalización de los laboreos, del uso de agroquímicos, del uso del riego, etcétera, hay muchas técnicas que permiten, como digo, explotar la tierra, explotar el suelo, explotar la meteorología, obtener los productos que de la agricultura se obtienen. Insisto en que no solo sin dañar el sistema, sino además incluso mejorándolo a veces con la aplicación de las técnicas correctas. Para mí eso es la sostenibilidad de un sistema agrícola. Genial. Además, a colación de esto, hay mucha gente que piensa además que los nuevos modelos de cultivo superintensivos y la sostenibilidad son términos totalmente incompatibles. Esto, en la mayoría de casos, posiblemente se deba a una falta de conocimiento sobre las bases agronómicas que lo sustentan y, por otra parte, por el rechazo que supone el cambio, lo desconocido para muchos agricultores. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Sí, es cierto. Por eso también se oye muchas críticas. En el conjunto ese de críticas que yo comentaba al principio, pues algunas de ellas van orientadas a lo que se conocen como explotaciones superintensivas, que no son ni más ni menos que explotaciones en la cual la densidad de planta cultivada por unidad de superficie de suelo aumenta. Yo pienso que es justo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque en las plantaciones superintensivas lo que se logra es obtener más cantidad de producto por unidad de insumo consumido. Es decir, por unidad de fertilizante, por unidad de agua, por unidad de cualquier agroquímico que tú utilices, precisamente por ese aumento de la densidad de plantación de la planta cultivada, y no solo por eso, sino por toda la metodología, el aumento de la tecnología que conlleva el manejo de una plantación superintensiva, pues precisamente a igualdad de recursos que gastamos o que el agricultor utiliza, se obtiene más cantidad de producto. Y Por otro también, lado, por no hay otra que parte, olvidar... perdona que te corte, por unidad de, Sí, dime. por unidad de superficie. Ahora que estamos en Por este unidad de superficie. dilema en el cual nos enfrentamos a un escenario complicado de cara a 2050 por el aumento de la población, en el cual hay que producir más con la misma o menos superficie, pues evidentemente este tipo de sistemas al final tienen también ahí mucho que decir. Exacto. El ejemplo más claro, desde luego, es lo que se conoce como agricultura vertical. La agricultura vertical se ha desarrollado gracias a la invención de las lámparas LED, que producen mucha intensidad luminosa que es necesaria para que las plantas vivan y produzcan, pero sin calor. Eso es fundamental porque, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, en un invernadero se ponía una sola capa de cultivo con unas lámparas potentes encima que generaban mucho calor y, bueno, había que ponerla a una cierta distancia, entonces el volumen del invernadero se consumía con esa única capa de cultivo y esas lámparas que tenía arriba. En la actualidad lo que ocurre es que hay lámparas LED que producen igual o más intensidad luminosa de cualquier espectro que tú quieras y con calor cero, lo cual permite eso que se conoce como agricultura vertical, que es poner sobre cada metro cuadrado de superficie varias capas de cultivo separadas a muy poquita distancia porque la lámpara puede estar muy cerca de la planta cultivada. Eso multiplica por un factor bastante grande, como bien decías, la cantidad de producto que se puede obtener por unidad de superficie.
Y luego entiendo también que al no producir calor, la planta es mucho más eficiente en términos de transpiración, por lo cual pues, produce más gastando menos recursos. Efectivamente, básicamente lo que te permite esa nueva tecnología de agricultura vertical con el uso de lámparas LED es precisamente que puedes controlar mucho mejor el medio. Es decir, tú le puedes dar tanta o más cantidad de luz que con lámparas tradicionales, pero en primer lugar con un consumo de energía mucho menor y en segundo lugar con un aumento de temperatura prácticamente cero, con lo cual pues, puedes conseguir mantener en ese entorno cerrado, sea una cámara de crecimiento, sea un invernadero, sea un túnel de plástico, lo que sea, conseguir mantener las condiciones adecuadas para la planta. Pero insisto en que este es el mejor ejemplo de agricultura intensiva quizás, pero no te tienes que ir a ese grado de sofisticación. El simple hecho de las plantaciones superintensivas de frutales, de las que hablábamos hace un minuto, ya son un ejemplo de cómo por unidad de superficie puedes obtener más cantidad de productos y con menos recursos. Estupendo, creo que ha quedado más que claro. Bueno, En este sentido, existen diferentes áreas en las que podemos influir sin duda a la hora de lograr esa sostenibilidad. En tu caso, has trabajado mucho en la optimización en el uso del agua en cultivos como el olivar superintensivo, el almendro, etcétera. Entonces, me gustaría que nos hablaras brevemente de los proyectos en los que has trabajado en este sentido y de algunas claves o conclusiones que hayas sacado en todo este tiempo que nos ayuden a todos a mejorar y a reducir el impacto que un uso excesivo del agua puede provocar. muy bien, pues mira, como bien dice, yo he trabajado en el uso del agua en la agricultura. Básicamente, aunque he hecho trabajo en fincas de secano, pero básicamente lo que trabajo es la eficiencia, digamos, la mejora de la eficiencia del riego. Cuando un agricultor tiene que regar, tiene que tomar tres decisiones fundamentalmente. Uno de ellos es qué métodos de riego utiliza, si va a ser por aspersión, localizado, por surco, etc. Otro de ellos es qué estrategia de riego quiere aplicar, si quiere regar con el 100% del agua que necesita el cultivo o quiere aplicar alguna de las estrategias de riego deficitario que se han definido. Y en tercer lugar, qué método de programación de riego va a utilizar. El método de programación de riego es el que te dice o el que te permite calcular cuánta agua tienes que aplicar en cada momento, cuánta agua y en qué momento. Bien, pues de esos tres pilares fundamentales que son con los que trabajan las personas que se dedican a manejar el riego, en mi grupo y yo personalmente hemos trabajado en los dos últimos, es decir, en el desarrollo y evaluación de estrategias de riego deficitario para nuestros cultivos y en métodos para la programación del riego. Lo primero es obvio, la razón para ello, y es que estamos en una zona de clima semiárido, que además las previsiones de cambio climático indican que probablemente la falta de agua en el futuro vaya a ser mayor, y no solo la falta de agua, sino la irregularidad en la distribución del agua, de las lluvias. Entonces mi interés era bien cómo se puede regar con poca agua. Entonces eso es lo que digamos, el objetivo que persigue el desarrollo de estrategias de riego deficitario. Y la segunda de las líneas en las que he trabajado, que es la programación de los riegos, para mí es fundamental, porque la agricultura se tiene que basar no solo en la intuición y en el conocimiento que el agricultor tiene de su finca, sino sobre todo en datos. O sea, hay que considerar una finca agrícola como si fuera una industria, una fábrica, a la hora de tomar decisiones. Difícilmente se pueden tomar decisiones correctas si no tienes datos. Entonces, nosotros lo que hemos trabajado mucho en mi grupo de investigación es en el desarrollo de indicadores de estrés hídrico que se pudieran utilizar, que pudieran en primer lugar trabajar de forma automática y continua, es decir, dejarlos instalados en el campo y que fueran proveyendo de información. Por supuesto, esos sensores se conectan con aparatos transmisores de información, de forma que esa información le llegue al agricultor a su móvil, a su tableta o a su ordenador en cualquier momento, hasta con que esté conectado a Internet y desde cualquier lugar. Y con esa información el agricultor puede tomar decisiones fiables, decisiones razonadas y basadas en lo que realmente ocurre en su finca. Entonces, pues como digo, el poder que tiene el agricultor, que gana el agricultor al tener esa información de lo que realmente está ocurriendo en su finca en tiempo real, es enorme y le permite mejorar mucho la toma de sus decisiones y por eso trabajamos también en sistemas para la programación del riego, como digo.
Y en este sentido, ¿puedes contarnos alguna experiencia en particular, algún trabajo que haya sido interesante? Pues sí, mira, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, sobre todo en plantaciones superintensivas de olivar. Nos interesó mucho, de hecho llevamos desde el 2010, y nos interesó mucho ese aspecto, ese tipo de plantaciones, porque las plantaciones superintensivas, que eran ya bien conocidas en otras especies frutales, en el olivar pues son mucho más recientes. Entonces, al principio de los 2000, entre 2005 y 2010, había una gran demanda por parte de los agricultores de cómo regar ese tipo de plantaciones de olivo, como digo. Y no había prácticamente nada de información, entonces en mi grupo nos dedicamos a ello. Entonces, hemos trabajado mucho, tanto en el desarrollo de estrategias de riego deficitario controlado, que llamamos, que es una estrategia particularmente útil, en nuestra opinión, para ese tipo de plantaciones de riego superintensivas, no solo de verdad, sino de cualquier frutal, pero nosotros particularizamos para el olivo. Y en el desarrollo de nuevos sensores, como te decía, que permitían la programación de riego. En ese sentido hemos trabajado sobre todo con sensores en planta. ¿Por qué sensores en planta? Bueno, el riego se puede controlar monitorizando lo que ocurre en el suelo, lo que ocurre en la atmósfera y lo que ocurre en la planta. La ventaja de utilizar sensores en la planta es que el árbol, en este caso, actúa como un biosensor. Entonces el árbol integra el estado hídrico del suelo, de la atmósfera y el propio suyo interno, que depende de su fisiología. Entonces, si tú monitorizas o utilizas variables para controlar el riego, medidas en la planta, en realidad estás utilizando información del suelo, de la atmósfera y de la propia planta. Con lo cual, las medidas en planta son muy útiles y dan información muy valiosa para ese control, para esa mejor gestión del riego o programación del riego más específicamente. Estupendo. Casos así interesantes, te quería citar, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa privada que, bueno, puedo decir su nombre si nos importa, la empresa Bosch. Sí, sí, sí. ¿Por qué con Bosch? Pues porque Bosch, por ejemplo, es el paradigma de lo que está ocurriendo en la actualidad en la agricultura. En la agricultura, a diferencia de la industria, la telemática está llegando ahora. En la industria llegó hace décadas, pero en la agricultura está llegando ahora. Una de las razones por las que está llegando ahora es que desde hace muy pocos años para acá, por primera vez grandes empresas en electrónica y en telecomunicaciones, como puede ser Bosch, se interesaron por la agricultura. Entonces, esos sensores que yo digo con los que hemos trabajado, de medidas en planta, etcétera, que si quieres después te describo un poco cómo son, pues esos sensores, como eran sensores que se utilizaban prácticamente a nivel de investigación nada más, pues eran muy caros, porque los fabricantes fabricaban muy pocas unidades y al agricultor les resultaba muy caro comprarlos. Como consecuencia, pues esa tecnología, esos nuevos métodos de protección del riego no eran adoptados por el agricultor. Bien, lo que están haciendo empresas como Bosch es utilizar ese conocimiento y desarrollar sensores y sistemas relacionados mucho más baratos, de forma muy masiva, de forma que el precio de venta al público para el agricultor sea mucho más bajo y garantizar así la adopción de esa nueva metodología por el agricultor. Para mí eso tenía un gran valor porque supone que el resultado de nuestra investigación, la que yo hago y la que mi grupo hace, no solo se iba a quedar en un artículo científico publicado en una librería, sino que además iba a llegar al sector, que es el auténtico objetivo que estamos persiguiendo. Genial. De hecho, la siguiente pregunta hablaba precisamente de eso, y es que, como bien decías, habéis utilizado diferentes tecnologías, sensores, para obtener esa información que después nos va a ayudar a comprender cómo se comporta el agua en el suelo y la respuesta de los cultivos ante ese riego. Entonces, lo que quería preguntarte, José Enrique, es ¿qué tecnologías son las que más te han gustado y, sobre todo, cuáles crees que tienen un mayor futuro en relación a su coste y eficiencia? Vale, bueno, esa es una buena pregunta, esa es la pregunta del millón. Vamos a ver, tú puedes controlar el riego, como yo decía antes, con una multitud de métodos que hay en el mercado, que el agricultor tiene acceso a ellos, desde sensores de agua en suelo, en la atmósfera, en la planta, etc. Ningún método es mejor que otro, eso es lo primero que quiero decir. Cada método tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y eso es algo que el usuario, el agricultor o el ingeniero o el técnico tiene que evaluar a la hora de adquirir e implantar un método en su finca.
Y en ciertas fincas, ante determinadas características del suelo, de la planta, del poder adquisitivo del agricultor, del tamaño de la explotación, de la rentabilidad de la explotación, pues puede ser bueno un método u otro totalmente distinto. Bien, dicho eso, en mi grupo, como te decía, nos interesamos sobre todo por los métodos de medida en planta, porque consideramos que son los que dan una información más útil para la gestión del riego. Y dentro de esos métodos nosotros trabajamos con dos tipos de métodos distintos, lo que podemos llamar métodos convencionales y los nuevos métodos. Los métodos convencionales, por ejemplo, la cámara de Scolander, medidas de conductancia automática, son métodos muy contrastados, bastante fiables, muy fiables, pero que tienen dos problemas fundamentales. Uno de ellos es que no se pueden automatizar y otro es que las medidas, cuando tú vas al campo y mides, tú tienes ese dato, pero ya está. Te vas a tu casa y hasta que no vuelvas al campo al día siguiente no tienes un nuevo dato. Para nosotros, ambos problemas, el hecho de que no se pueda automatizar y el hecho de que las medidas son discretas o puntuales, son muy limitantes. Entonces, lo que en mi grupo perseguíamos eran métodos, sensores que tú pudieras dejar en el campo instalado al principio de la época de riego, que los sensores estuvieran midiendo continuamente, de forma automática, y que se puedan unir a sistemas de transmisión de datos para que toda esa información pudiera llegar fácilmente al agricultor, y además que fueran sensores, bueno, lo suficientemente fiables y robustos como para trabajar durante los meses que durase la estación de riego. En ese sentido es en el que hemos trabajado, y hemos trabajado sobre todo con tres tipos de sensores. Uno de ellos son dendrómetros, que te miden variaciones del diámetro del tronco. Otro de ellos son medidas de flujo de savia, son unos sensores que se insertan en el interior del tronco y te miden la cantidad de agua que el árbol está consumiendo en cada momento, lo cual es una información muy útil para la gestión del riego. Y finalmente también trabajamos con lo que se llaman sensores de potencial de turgencia en hoja, que te indica el grado de hidratación que tiene la hoja y por lo tanto si la planta necesita más o menos agua. Cada una de estas tecnologías tiene, una vez más, sus problemas y sus ventajas, sus inconvenientes, su potencial, etcétera, y nosotros tenemos bastantes publicaciones relacionadas en las cuales se describe ese potencial, esa limitación y esa ventaja. Ninguna es mejor que otra. Quizá, bajo el punto de vista de la gestión de plantaciones comerciales, donde tú estás manejando mucha información y el agricultor necesita respuesta rápida, casi información diaria, pues lógicamente no puede utilizar técnicas, sensores que te adquieran información, por valiosa que sea, pero que después tengas que procesar, que requieran mucho procesado de datos. Eso es una limitación. Entonces, por ejemplo, flujo de savia es una técnica fantástica porque te da mucha información, pero tiene una elaboración de datos más compleja que otras técnicas, como podría ser, por ejemplo, el uso de los dendrómetros, que te dan una información más inmediata, o el uso del potencial de turgencia, que incluso prácticamente simplemente visualizando la curva sin necesidad de hacer cálculos, pues ya tiene una información útil. Bien, pues depende del objetivo final que el agricultor quiera, si quiere conocer bien la fisiología del árbol, simplemente quiere tener una dosis diaria de riego y ya está, pues dependiendo de eso se puede utilizar una técnica u otra. Estupendo. Además, bueno, ya hemos hablado en otros episodios del tema de la gestión de recursos hídricos y yo creo que la conclusión a la que llegamos todos es que, como tú bien decías, no existe un método mejor que otro y que al final unos son complementarios a otros y que, sobre todo, en cada caso será más interesante tirar de un tipo de métodos o tirar de otro. Entonces, bueno, por ejemplo, pues se me ocurre también cómo complementa todo esto la teledetección, con la cual llevo trabajando, por ejemplo, 3 años. Claro, la teledetección te da una visión muy global, pero no te da esa información tan precisa que te pueden dar los sensores. Entonces yo creo que el conjunto de toda esa información es lo que nos puede llevar realmente a actuar de forma eficiente en el riego. Ahora bien, yo soy de los que piensan que esa información al agricultor hay que dársela ya masticada para que él no tenga que pensar y simplemente tenga que actuar de la forma más simple posible. Digamos que yo creo que ahí está todavía el impasse en el que tenemos que trabajar todos para simplificar todo esto que estamos hablando. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Mira, nosotros ya, bueno, los oyentes que nos han estado siguiendo ya habrán deducido que yo trabajo con lo que se llama riego de precisión, que
que consiste en calcular la dosis de agua que cada planta necesita en cada momento. Ahora desarrollamos un poquito más esa idea. Y además en un entorno de lo que se conoce hoy día como agricultura 4.0, que es sensorizar la finca para obtener información que permita el desarrollo y la aplicación de ese riego de precisión. Bueno, pues volviendo a la definición de riego de precisión, que es aportar o calcular el agua que cada planta necesita en cada momento, efectivamente la teledetección es una herramienta de gran ayuda, porque la teledetección lo que hace es que te da una imagen de la variabilidad natural que existe en la finca. Una vez que tú has definido esa variabilidad y que sabes por la zona de la finca, por ejemplo, que tienen suelos más pesados y que retienen más el agua, frente a otras con suelos más arenosos y en las cuales después de cada riego la planta se estresa antes porque tiene menos capacidad de retención de agua, pues una vez que has definido esa variabilidad gracias a la teledetección, es cuando realmente puedes aplicar el riego de precisión, porque entonces el agricultor puede regar cada una de esas zonas con características diferentes y contrastadas entre sí, las puede regar justo como cada zona necesita. Es decir, eso de regar toda la finca de igual manera, gracias a herramientas como la teledetección y el riego de precisión, pues ese regar toda la finca de forma conjunta ha pasado a la historia y ahora se riega o se intenta regar la finca por sectores. Esa técnica es lo que se llama como zonación o zonificación, que es que la finca se divide en distintas zonas con distintos requerimientos hídricos y se riega cada uno según esos requerimientos. De hecho, esos sensores que yo te decía con los que nosotros estamos trabajando, dendrómetro, flujo de savia, potencial de turgencia, siempre los combinamos con teledetección. Porque, por ejemplo, una pregunta que también tiene el agricultor cuando quiere aplicar uno de estos métodos es, oye, ¿y en qué árboles instalo yo esos sensores? Claro. ¿Y en cuántos árboles por finca? Bien, pues la teledetección te dice, como acabamos de comentar, te dice las zonas que tienen distintas características, con lo cual ya sabes que basta con que instale un número representativo de sensores en cada una de esas zonas para tener un comportamiento o una imagen del comportamiento general de toda la finca. Con lo cual la teledetección es ciertamente una herramienta que va unida íntimamente, digámoslo así, a lo que es el riego de precisión. Sí. Estupendo. Y en este sentido, para, digamos, simplificar toda esta información que estamos aportando, actualmente uno de los problemas que ya has comentado es que ciertas tecnologías para la monitorización de los parámetros que estamos hablando suponen un alto coste para el agricultor. Y a priori, como yo siempre digo, para ellos es un gasto en lugar de una inversión. Entonces, a un agricultor que se encuentra en esta situación actualmente, que quiere empezar a introducirse en todo esto, ¿qué le dirías y, sobre todo, por dónde le recomendarías empezar? Efectivamente, mira, en el año 2014 mi grupo hicimos un estudio, un análisis de por qué estas tecnologías no eran adoptadas con rapidez por el sector. Para que te hagas una idea, normalmente lo que se desarrolla en la investigación no llega al sector hasta que pasan unos 20 años, si no más. Eso es mucho tiempo, eso es una pérdida de conocimiento aplicado que es un lujo que no nos podemos permitir, digámoslo así. Y aparte, perdón que te corte, José Enrique, cuando tú quieres implementar esa tecnología que se desarrolló hace 20 años, la investigación está trabajando ya en otra cosa totalmente diferente. Entonces siempre es ir yo creo, un poco a la cola de lo que deberíamos hacer. Correcto. Entonces, en ese estudio que hicimos en 2014 intentamos analizar las razones de por qué en el sector se va tan por detrás del mundo de la investigación. Mira, encontramos dos razones fundamentales. Una de ellas porque los métodos que desarrollábamos los investigadores eran demasiado caros para los agricultores y la otra es que eran demasiado complejos. O sea, precio y dificultad de manejo, digámoslo así, del método. Vale. Desde entonces, en nuestro grupo estamos trabajando en intentar obviar esos dos problemas. Pero no solo nosotros, sino toda la industria relacionada con este, digamos, nuevo desarrollo de tecnología para la gestión de riego. Entonces, actualmente, por ejemplo, lo que hacen las empresas que se dedican a aplicar esos sensores de los que hablábamos antes para la gestión del riego y tal, lo que hacen es lo siguiente, le dicen al agricultor, mire, no le voy a vender el sensor,
Porque si se lo vendo, usted lo va a tener que instalar, que mantener y después que analizar toda la información que este sensor genera. Y usted no tiene por qué tener la formación, ni el tiempo, ni la dedicación que todo eso requiere. Lo que voy a hacer, le dicen las empresas a los agricultores, lo que voy a hacer es que usted me paga una cuota mensual, o en fin, cada empresa pues establece mensual o anual o lo que sea. Usted me paga una cuota y yo, empresa, instalo, mantengo y analizo los datos de estos sensores en su finca y a través de su teléfono móvil le mando una, digamos, información digerida, útil para lo que usted quiere hacer, provenientes del uso de estos sensores, de esta tecnología. Para mí esta es una solución fantástica porque le permite a agricultores sin un alto nivel de adquisición, de nivel económico para la adquisición de sensores, ni un entrenamiento específico para entender cómo funciona esos sensores y cómo hay que mantenerlo, etcétera, le permite a prácticamente cualquier agricultor con cualquier característica gozar de los beneficios de la tecnología a un precio razonable y mejorar su finca en función de lo que los últimos avances en la investigación están dando. Precisamente ese es el objetivo final de los trabajos que llevábamos con Bosch, por ejemplo, o con otra empresa española con la que también trabajamos, que es Vertech, que trabaja con dendrómetros y que trabajamos en la misma línea. En acercar al agricultor el desarrollo de nuevas tecnologías gracias a hacerlo de esa manera que estamos comentando. Que bueno, de hecho, sin duda, creo que la clave está ahí, como comenté anteriormente, y yo personalmente en mi zona, que es Castilla-La Mancha, y más bien las provincias de Ciudad Real, Toledo, Albacete, necesitamos sin duda ponernos las pilas en este sentido, y yo desde mi posición pues estoy intentando ya también empezar a ofrecer ese tipo de servicios que tú comentas y que al final son de mucha utilidad al agricultor si sabe sacarle partido. Por eso te quería preguntar específicamente que por dónde le recomendarías a un agricultor empezar, dejar de asesorar, empezar a investigar por su cuenta, instalar ellos. Bien, vamos a ver, en mi opinión, lo que llamamos la agricultura 4.0, es decir, el uso de sensores en las fincas, sensores conectados con internet, el uso de aplicaciones en el móvil a donde te llega la información para tú poder gestionar tu finca, eso no es el futuro, eso es el presente. A eso es a lo que todo agricultor debería atender. Eso que se lo graben a fuego, es el presente, no es el futuro. Exacto, porque eso le permite, como yo decía al principio de la entrevista, le permite al agricultor tomar decisiones racionales, es decir, decisiones basadas no solo en su intuición y en su conocimiento de la finca, que son muy valiosos, esos dos parámetros muy valiosos, pero no son suficientes. El agricultor tiene que tomar decisiones basándose en datos, en qué es exactamente lo que está ocurriendo en el suelo de su finca, en la planta de su finca, en el microclima de su finca, etc. Y para eso necesita sensores, necesita manejar un gran volumen de información, necesita que esa información no resulte inmanejable, por lo tanto necesita empresas que las digieran y que le den la información escueta, exclusivamente que él va a utilizar para la gestión de su finca y de su explotación. Y bueno, eso le permitirá conseguir lo que estábamos hablando también al principio, que es la sostenibilidad del sistema. Es decir, mejorar la rentabilidad de su explotación, que todo el mundo tiene derecho a ganar un poquito más, y máxime los agricultores, por el problema que ellos tienen añadido de la falta de ingresos justos, digámoslo así, pero a la par que se respeta el uso de los recursos naturales, de los agroquímicos, del agua, de la energía, etc. Y como tú bien sabrás también, esto que comentas de ser un agricultor eficiente, al final va a ser un motivo más para que a él le paguen un valor añadido por el producto que está produciendo. Por lo cual, cuanto antes empecemos a integrar todo este tipo de ideas y de soluciones a las explotaciones, cuando se implante tendremos menos problemas para cobrar ese precio extra o ese adicional por producir eficientemente. Así que, estupendo. Como sé que hay mucha gente, aparte de yo, por supuesto, que nos ve y nos escucha y trabaja en el olivar, que es el cultivo que más experiencia tienes, me gustaría que brevemente nos comentaras cuáles son los requerimientos hídricos de un olivar superintensivo en plena producción y cómo se puede establecer una estrategia de riego deficitario en olivar para incrementar o mantener la producción y, por supuesto, producir un descenso en el consumo de agua. Vale. Mira, en mi zona yo trabajo en las proximidades, en los alrededores de Sevilla,
En nuestra zona, un olivar superintensivo, hablamos de unas 1.700 plantas por hectárea, una producción de aceite de 2.500 3.000 kilos por hectárea y año, etcétera, requiere entre 4 y 5.000 metros cúbicos por hectárea y estación de riego. Entre 4 y 5.000. Digo entre 4 y 5.000 porque depende de la pluviometría de cada año, como es natural. Claro. Si los años secos se te va a ir a 5.000, 5.000 y poco, los años húmedos, pues 4.000, 4.000 y poco. Bien, pero eso es para, digamos, reponer toda el agua que necesita el cultivo. La cuestión ¿es eso lo que debe hacer el agricultor? Porque si tú una plantación superintensiva la riegas con tanta agua, vas a obtener producciones altas durante una serie de años, pero también vas a obtener un crecimiento alto y elevado, y entonces todo el mundo que gestiona plantaciones superintensivas sabe que uno de los problemas de ese tipo de plantaciones, el manejo de ese tipo de plantaciones, es que hay que evitar un crecimiento excesivo, porque si no, en pocos años tiene una competencia tremenda entre plantas, muy difícil de manejar. Empieza el aclareo de plantas, empiezan las podas drásticas, eso hace que sea más difícil todavía, y la consecuencia es que en pocos años la vida útil de la plantación termina, tienes que arrancar y volver a plantar otra vez. Y también importante que supone un incremento en los costes de producción, porque al final la poda es uno de los costes de producción más grandes dentro de un cultivo de este tipo, la escasez de mano de obra cualificada, con lo cual otro motivo más para aplicar las estrategias que vas a comentar a continuación. Sin duda, se te incrementan los gastos de poda, se te incrementan los gastos de tratamiento, porque si tienes mucha masa vegetal, tienes peor aireación y entonces las enfermedades fúngicas tienen mayor incidencia, etc. Bien, entonces, el agricultor, en mi opinión, lo que tiene que hacer es evaluar otras formas de regar. Y ahí es donde entran las estrategias de riego deficitario de las que yo hablaba al principio. Para empezar, no mucha, yo diría que la menor parte de las fincas, de las plantaciones superintensivas de olivar disponen de esa cantidad de agua que yo mencionaba antes, de 4 o 5.000 metros cúbicos por hectárea, prácticamente ninguna. Con lo cual se está obligado a regar por debajo de esa dosis. Bien, si tú tienes poca agua para regar, la pregunta es, ¿cómo puedo regar de la forma más eficiente posible para que con esta fracción reducida de agua poder sacar el mayor rendimiento posible? Esa es la pregunta que el agricultor se hace. Y es donde entra lo que decíamos antes de la estrategia de riego deficitario. Nosotros lo que hacemos es analizar los momentos en los que el cultivo es más sensible a la sequía y los que es menos sensible a la sequía, a lo largo de su ciclo de cultivo. Que para el olivar pues, comienza con el crecimiento en la segunda quincena de febrero en esta zona y termina con la recogida de la aceituna a finales de octubre. Bien. Entonces nosotros vemos a lo largo de esos meses cuando la planta es más o menos sensible a la sequía. Y modificamos las dosis de riego, cuando es más sensible a la sequía le damos más agua, cuando es menos sensible le damos menos agua. Regando de esa forma, hemos observado que le podemos reducir hasta en un 50% la cantidad de agua que le aplicas. Bien es verdad que reduces también la producción total de aceite, en este caso, porque hablo de plantaciones superintensivas para la producción de aceite, lo reduce en un 20% aproximadamente, pero tienen más calidad, con lo cual si el aceite lo puedes vender por calidad te compensa, tienen menos gastos de poda, tienen menos problemas de competencia entre árboles, con lo cual se alarga la vida útil de la plantación. Y entonces aquí entra en juego el segundo factor que yo decía que necesita la agricultura hoy día. El primero ya lo hemos comentado, que es tomar decisiones en función de los datos, sensorización de la finca. Y ahora viene el segundo factor, análisis económico de la plantación. De igual manera que en la industria se analizan todas las posibilidades que una fábrica tiene para mejorar, oye, ¿y cuánto me costaría mi cambiar el color del producto, por ejemplo, la forma, y qué beneficio me rentaría eso? Y tienen sus economistas haciendo cálculos, en la agricultura hay que hacer lo mismo. Si tú manejas una plantación superintensiva y tienes que decidir entre regar con el 100% de la dosis de agua, imaginando que tengas agua, o regar con una de estas estrategias de riego deficitario que aplica el 50% y que va a tener una reducción de cantidad, pero un aumento de la calidad, etc., es imposible sin un análisis adecuado, correcto, detenido de la viabilidad económica de las dos posibilidades, es imposible tomar una decisión. Entonces, en mi opinión, la agricultura necesita, resumiendo, dos cosas. Uno, datos para poder tomar decisiones y dos, análisis de la viabilidad económica del rendimiento de la plantación, que muchas veces no se hace. Evidentemente. Y
finalizar con este tema, ¿cuáles son los momentos en los cuales a un olivar superintensivo no se le puede aplicar un estrés hídrico y en cuáles sí? Mira, en la variedad con la que nosotros hemos trabajado, que es arbequina, pero yo creo que es prácticamente, lo que os voy a decir ahora es prácticamente válido para prácticamente cualquier variedad de olivo en nuestra zona. El momento más sensible de todo es la floración. En la floración no le puede faltar agua al olivo. Afortunadamente, en nuestra zona, la floración que se da pues, a mediados de abril aproximadamente, aún estamos en la época de lluvias en nuestra zona, entonces a veces no hay que regar nada, porque con la lluvia, con el aporte de agua natural, pues tiene suficiente para que la planta no se estrese durante la floración. Pero si no hay lluvias, tienes que regar ahí, porque si no, se afecta muchísimo la producción de flor y por lo tanto la producción total de fruto y aceite o lo que sea que vaya buscando con esa plantación. En segundo lugar, el olivo tiene un momento también bastante crítico, que es justo antes, que es al comienzo del endurecimiento del hueso. El endurecimiento del hueso es un periodo muy largo, que en nuestra zona se extiende desde junio hasta finales de agosto aproximadamente. Bien, pues la primera quincena de junio hay un momento en el cual comienza esa fase fisiológica del endurecimiento del hueso, hasta que llega un momento en que al agricultor le cuesta un poquito de esfuerzo cortar el hueso con una navaja. Eso es lo que llamamos el principio del endurecimiento del hueso. Bien, pues 2 o 3 semanas antes de ese momento, que como digo, en nuestra zona suele coincidir con la primera quincena de junio, es un momento también clave en el cual no le puede faltar agua. ¿Por qué? Pues porque ahí se produce la división celular en el fruto. Entonces, si la planta está estresada, por mucho que la riegues después, el número de células del fruto ya está condicionado, ya está limitado, si ha sufrido estrés en esa fase, entonces el fruto no va a engordar, no va a adquirir el tamaño suficiente al final. Vale. Y después hay una tercera y última fase, que es justo después del periodo más agresivo para la planta, que son los meses de julio y agosto, con circunstancias de mayor luz, mayor evapotranspiración potencial, etc. La planta en esos meses se agosta, sufre un poco, pero el olivo se resarce muy bien a finales de agosto. Si tú tienes agua para poder regar desde la última semana de agosto y la primera o segunda semana de septiembre, en esas 2 o 3 semanas, consigues que la planta, todo lo que ha sufrido en el periodo de menos agua de julio y agosto, la planta se recupere en gran medida y la producción, por lo tanto, igualmente pues, será menos afectada. Esos son los 3 momentos clave en nuestra zona en los que hay que cuidar especialmente los riegos. En el resto del tiempo puede bajar mucho la dosis de riego. Y a veces incluso interrumpir. Vale, aquí me gustaría matizar que, como bien ha comentado José Enrique, esto es para una zona muy particular. Digamos que la estrategia se aplica de igual forma en todas las zonas, pero adaptándola a los estados fenológicos en cada cuestión. Porque, por ejemplo, aquí en mi zona la floración seguramente sea más tarde que allí, por lo tanto las fechas pueden variar, etc. Y una cosa en común de todos los cultivos mediterráneos es que coinciden prácticamente almendro, viñedo, olivar y pistacho en la estrategia de riego deficitario, es decir, los momentos más críticos son casi siempre los mismos, pero es muy importante conocer tanto los estados fenológicos de cada lugar y de cada año, como la demanda de agua que está teniendo para aplicarlas correctamente. No vale con, así por encima, utilizar las fechas que José Enrique ha comentado para aquí riego más, aquí riego menos. No, no, hay que hacerlo con cierto criterio porque si no, al final no funciona. Detallarlo porque es importante. Muy bien matizado. Lo importante es el estado fenológico, no la fecha. Muy bien matizado. Y bueno, como en cada programa y para finalizar la entrevista, voy a realizarte una serie de preguntas, José Enrique, alrededor de unos temas más laterales, por así decirlo, pero que yo considero que son trascendentales a día de hoy en el futuro y desarrollo de nuestro sector. Y de esta forma, pues entre todos, aportaremos nuestra visión y seguramente iremos encontrando respuestas a problemas complejos como los que vamos a tratar. Entonces, yo estoy totalmente convencido de que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Y para ello, ¿cómo crees que del sector se puede contribuir a frenar ese cambio climático o de alguna forma contribuir de forma positiva con respecto al calentamiento global? Bien. Mira, en primer lugar, una cosa que tengo que decir, estuve en una conferencia muy interesante hace un par de años, en el cual se evaluaba el impacto de distintas actividades económicas de la humanidad sobre el cambio climático.
Entonces se evaluó, por ejemplo, el impacto del transporte, el impacto de la industria, el impacto de la agricultura. El impacto de la agricultura era inferior al 10%. Es decir, la emisión de gases invernaderos, la contribución a todos los problemas que hay detrás del cambio climático, de las consecuencias negativas del cambio climático que el sector de la agricultura tiene, es muy baja en comparación con otros sectores como puede ser el transporte, que era de los que más influía, o puede ser la actividad industrial, etc. Dicho eso, por supuesto, no quiere decir que en la agricultura se deba descuidar esos aspectos, ni muchísimo menos. La agricultura puede hacer mucho para contribuir, para paliar, digamos, el desequilibrio que se está generando en las condiciones climáticas de nuestro planeta. Por ejemplo, se puede analizar mucho mejor el laboreo, se puede aplicar técnicas del no laboreo, se puede corregir el exceso de potencia agrícola que tenemos. De hecho, en España se considera que hay el doble de potencia en tractores de la que se necesita. Muchas veces es un factor psicológico. Claro, el agricultor quiere un tractor grande y bonito. Me río por eso. Claro, y se compra un tractor de 100 caballos cuando a lo mejor para labrar su tierra con uno de 50 le basta y le sobra. Entonces, son factores psicológicos, por supuesto cada persona tiene derecho a comprarse lo que estima oportuno, pero que se puede racionalizar mucho mejor ese consumo de energía extra que no es necesario hacer. Entonces, como decía, racionalizar la potencia de tiro que se utiliza en la agricultura, la potencia de los tractores, utilizar técnicas de no laboreo cuando sea posible. Por cierto, las plantaciones superintensivas prácticamente no se labran, es una de las ventajas que tiene, ¿no? Generar masa vegetal, la agricultura genera muchísima masa vegetal que es captadora de carbono, lógicamente. En fin, pues son, no sé, utilizar especies mejoradas que con menos insumos den lugar a una mayor masa vegetal, a una mayor cantidad de productos, con lo cual, insisto, se capta más carbono a costa de darle menos insumos a esas especies, etc. Con lo cual, en la agricultura, que ya de por sí no es uno de los sectores de la actividad humana, ni mucho menos con más influencia en el cambio climático, pues además se puede seguir trabajando porque el impacto sea aún menor. Estupendo. Y para todos los detractores del olivar superintensivo, ya hay estudios que demuestran que el balance de carbono en un olivar superintensivo no solamente no es negativo, sino que es positivo. Es decir, si se hace un manejo eficiente del cultivo superintensivo de olivo, por ejemplo, por decir uno, la cantidad de carbono que se captura es mucho mayor, o mayor al menos que el que se libera, con lo cual otro motivo más para apostar por este tipo de sistemas, apostar por la eficiencia y, bueno, pues por supuesto, aplicar toda esta información y conocimientos que tenemos para seguir avanzando en este sentido. Sin duda, y además simplemente a terminar, además las plantaciones superintensivas tienen otra ventaja, casi todas ellas se hacen con manejo integrado, como sabes, que es respetuoso con el medio ambiente, y algo que es relativamente nuevo, pero que está teniendo cada vez más incidencia y de forma muy acelerada, es que las plantaciones superintensivas se están diseñando para mejorar la biodiversidad de la zona. De manera que se respeta pequeños mamíferos, las aves, se dejan las lindes para que la población de insectos y de aves, etcétera, pueda sobrevivir. En fin, insisto en que la aplicación superintensiva es agricultura con más tecnología, no es ni más ni menos que eso, y la agricultura con más tecnología siempre va a ser respetuosa con el medio ambiente, porque va a gastar menos para producir más. Genial. Otra de las cuestiones que está ahora mismo en boca de todo el mundo es el tema, pues, de los precios, por ejemplo, de la situación actual del agricultor frente a la industria, etcétera. Entonces, en tu opinión, ¿qué crees que deberíamos hacer desde el sector o qué propondrías tú para intentar mejorar esa transición de valor durante la cadena alimentaria? Vamos a ver, en mi opinión, eso es un auténtico drama que está viviendo la agricultura, y utilizo la palabra llenándoseme la boca porque me parece que el agricultor ha cumplido su papel. El agricultor es un profesional que es capaz, lo ha demostrado, de darle de comer a todo el mundo, es capaz de satisfacer la agricultura del planeta en general, las necesidades de alimentos del planeta, y si hay zonas que carecen de alimentos no es porque no haya producción suficiente, sino el problema es la distribución geográfica de ese alimento. O sea, el agricultor ha cumplido con su trabajo y además produce cada vez más con menor impacto en el medio ambiente,
hace un esfuerzo por adoptar nuevas tecnologías, como esta que estamos hablando, para que ese impacto sea cada vez menor, etcétera. Pero al agricultor no se le paga por su trabajo. No se le paga por su trabajo. Es absolutamente injusto lo que se está viendo, iba a decir en estos días, en realidad con el problema de la COVID-19 se ha parado las manifestaciones que había de agricultores al comienzo del confinamiento, de la declaración del estado de alarma, pero en mi opinión esas manifestaciones eran absolutamente justas. O sea, es inaceptable que haya pocas cadenas, una especie de oligopolio en la distribución de los productos agrícolas, que controlan, esas cadenas controlan el mercado y el agricultor, por ser siempre el eslabón más débil de toda esa cadena, porque tiene que recoger sus productos, porque si no se le estropea, porque tiene muy poca capacidad económica y necesita un ingreso, aunque sea escaso, etcétera, pues es realmente inaceptable que esta situación siga siendo así. ¿Qué se puede hacer? Pues en una economía de libre mercado no lo tengo muy claro. Yo creo que o bien los agricultores deberían de hacer un esfuerzo por unirse más, no digo yo solo, sino quizá a través de cooperativas, de asociaciones de agricultores, asociaciones, yo qué sé, Asaja, Feragua, todas estas grandes asociaciones que le prestan grandes servicios al agricultor, pues incidir mucho más en ese aspecto que está descuidado totalmente, que es el problema del pago al agricultor por parte de las grandes cadenas distribuidoras. Y no sé si cabría o había lugar para una intervención de ciertos precios o algo así, pero lo que no es de recibo, y lo digo sinceramente, es que el agricultor, habiendo cumplido con su parte del trabajo, cobre cada vez menos, como de hecho cobra cada vez menos. Eso es inaceptable. Totalmente. Yo ya lo he comentado alguna vez, mi opinión también va un poco por ahí, como tú, por supuesto. También culpo en parte al sector por no haberse hecho cargo durante todo este tiempo de vender sus productos adecuadamente, pero yo creo que al final quien tiene también un papel muy importante en esto es el consumidor. Es decir, nosotros desde el sector lo que tenemos que hacer es informar al consumidor, darle toda la información necesaria acerca de lo que está consumiendo, cómo debe consumirlo, para que a partir de ahí él dicte qué quiere comprar, cuánto quiere pagar y sobre todo que al final eso se transmita directamente en el precio final al agricultor. Acercar también la figura del agricultor, de la producción agrícola a la sociedad, porque sí, la gente que vive en pueblos o que vive en zonas agrícolas, pues sí que tiene más cerca, digamos, eso y conoce un poco mejor cómo se produce y cómo trabaja un agricultor. Pero yo tengo clarísimo que en las grandes urbes, que cada vez concentran más población, hay un desconocimiento absoluto sobre nuestro sector y sobre la producción de alimentos, lo que conlleva a que alguien vaya al supermercado y no se pare ni siquiera a pensar cuando coge cualquier tipo de producto. Por lo cual también yo creo que ahí tenemos mucho que trabajar. Exacto. Mira, se habla mucho de la agricultura de proximidad, del consumo de proximidad. Eso está muy bien en una zona rural, claro, donde tú tienes a Manuel que tiene su huerta en las afueras de tu pueblo y tú vas a la tienda de tu pueblo y José te vende el producto que Manuel le acaba de traer esa mañana. Bien, eso es genial, pero como bien has dicho, la población tiende a concentrarse cada vez más en grandes urbes. En grandes urbes eso no funciona. En grandes urbes lo que funciona son las grandes cadenas de distribución que todas conocemos. Ojo, vamos a ver, cuando yo hablo de las cadenas de distribución, por supuesto no quiero medir a todas con el mismo rasero, ni muchísimo menos. Sé que ante este problema que hemos tenido de la COVID-19 ha habido cadenas, y las digo aquí, Mercadona, por ejemplo, que ha cuidado a sus trabajadores, que ha intentado no subir los precios. O sea, lo tengo que decir porque creo que ha sido de las pocas que ha tenido un comportamiento, en mi opinión, más legítimo ante esta situación tan dramática que hemos vivido, ¿no? Pero no es la tónica general. La tónica general es lo contrario. La tónica general es ese oligopolio pequeño formado por 4 o 5 grandes cadenas que controlan los precios y eso es lo que hay. Bueno, pues eso es lo que hay. Debería terminarse de alguna manera. Efectivamente. Además, por sumar a esto, no sé cómo, pero de alguna manera. Por sumar a esto algo más de información, también muchas veces lo fácil es culpar a esas grandes cadenas. Pero lo que no sabemos realmente, o quizá no nos hayan transmitido, y yo sí que me está informando durante este periodo de tiempo que hemos tenido, es que al final un alimento, desde que sale digamos, del agricultor hasta que llega al consumidor, también tiene un incremento altísimo del precio por culpa de los impuestos. Con lo cual, aunque no sea un tema en el que queramos entrar hoy, también ahí, tanto las instituciones públicas como los gobiernos, creo que tienen mucho que decir
y más cuando se trata de un bien fundamental. No estamos hablando ni de un bien de un lujo ni nada, sino un bien fundamental para la población. Entonces, bueno, pues si desde aquí podemos aportar un poquito de valor en este sentido y que poco a poco la gente vaya concienciándose y hagamos fuerza, pues oye, bienvenido sea. Muy bien. Bueno, José, sí que por continuar con la conversación, me quedan un par de preguntitas cortas que hacerte. Y una muy importante y que yo valoro mucho es qué papel o qué importancia tenemos que tener los ingenieros agrícolas agrónomos en la producción y en la comercialización de productos agroalimentarios de aquí a futuro. Vamos a ver, para mí muchísima. Y digo muchísima porque, como se puede deducir del transcurso de la entrevista, yo creo que el que el futuro de la agricultura sea halagüeño o no depende en gran medida de uso de la tecnología, como decíamos antes, de uso de la metodología, no solo tecnología, sensores, aparatos nuevos, etcétera, sino análisis económico, todo eso que hemos estado diciendo antes, y de esto último que estamos comentando ahora, que es concienciación, intervención en lo que es la cadena de distribución, intentar cambiarla, etcétera. Todo eso, un agricultor no puede hacerlo. El agricultor en sí ya tiene bastante trabajo con lo que tiene, que es la parte productora o productiva de su explotación. Entonces, ahí donde entraría el técnico. Ahí donde entraría el técnico en hacer llegar a ese agricultor las nuevas metodologías que van saliendo, en aconsejarle cuál puede ser la más adecuada para su finca, en intervenir en las cadenas de distribución en la medida de lo posible, incluso en actuar como interlocutor con la administración, con el gobierno, con las administraciones locales o nacionales, para una posible regulación de los precios si fuera necesario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los técnicos, agrónomos, en todas las facetas, en sus facetas de economía, de ingeniería, de agronomía, los técnicos juegan un papel fundamental. Y desde luego deberían darle bueno, yo creo que se lo están dando, ¿no? Pero quizá mejorar el apoyo al sector, no solo, insisto, en aspectos técnicos, sino en aspectos económicos, de distribución, de comercialización, de concienciación de, como decías tú antes muy bien, del consumidor, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay un gran papel para jugar. Estupendo. Y, por supuesto, la última pregunta de este bloque, y la que más me gusta a mí, es ¿qué características crees que debe tener, en tu opinión, un agricultor en la actualidad para tener éxito en un mundo tan cambiante? En definitiva, ¿qué características debería tener un agricultor digital? Bien, pues sobre todo un agricultor debe ser una persona abierta a nuevas tecnologías, abierta a nuevas formas de entender su profesión, que no se quede en su terreno, en su finca, sino que mire más allá, bueno, este producto que yo voy a tener, ¿a quién se lo voy a vender? ¿En qué condiciones? ¿Cómo? Yo no estoy satisfecho con esto que me van a pagar, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Con quién tengo que hablar? Es decir, debe ser una persona, insisto, más receptiva para la tecnología, que ya los agricultores en realidad lo son. Quizás hay un problema que se deriva de que la media de edad de los agricultores, al menos en Andalucía, en mi zona, es muy alta. Superar los 50 años. Entonces, creo que en toda España. a una persona, claro, entonces las nuevas tecnologías digitales a una persona de mi edad a lo mejor nos cuesta más trabajo asumir que a mi hijo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces probablemente haya que esperar a que los hijos de esos agricultores tomen el relevo de sus padres para que haya una adopción masiva de la digitalización en el campo, pero sería lo deseable desde luego. Y sobre todo, insisto, que no se quede solo en la faceta productora, sino que trabaje también en la faceta comercializadora, porque es ahí donde está realmente el cuello de botella de lo que esa persona va a ganar. O sea, eso de que tú vendas un producto sin saber cuánto te van a pagar por él, eso se debería terminar, lo digo sinceramente, porque es que el agricultor entonces no puede tomar decisiones. Eso que yo decía antes de que el agricultor necesitaba hacer un estudio económico, y lo primero que necesita saber el agricultor para hacer un estudio económico es a cuánto voy a poder vender mi producto. Y es que eso en la actualidad el agricultor no lo sabe, hasta a veces meses después de haber entregado su producto a una comercializadora. Eso no puede seguir así. De hecho, cuando tú hablas de este tema con alguien que se dedica a un empresario de otro tipo de sectores,
sea, no terminan de entenderlo. Dicen, ¿cómo? O sea, que ellos no saben a cuánto venden y tienen que esperar un tiempo hasta que... O sea, a la gente que no proviene de esto es como que les choca tanto que no lo llegan a entender incluso. Es como, ¿qué? Es que creo que no hay ningún otro negocio en el que se dé eso. Sí, Ningún sí, otro sí. negocio. Claro, el agricultor está vendido. Bien, pues ahí es donde hay que trabajar. No solo, insisto, en el aspecto técnico y agronómico, que yo creo que España tiene un extraordinario nivel. España, en aspectos técnicos y agronómicos, de desarrollo de tecnología en agricultura, están los países de cabeza. No digo que sea el mejor, digo que en ese grupo de 4 o 5 países del mundo, ahí está España. Pero falta trabajar el aspecto de comercialización. Ahí falta muchísimo trabajo por hacer. Genial. Pues nada, José Enrique, y para finalizar siempre y que la rueda siga girando, invito a las personas que comparten este tiempo conmigo a que nos digan a quién les gustaría escuchar en un programa como este o a quién invitarían a participar. Fíjate, unido un poco a este último asunto que hemos discutido, yo creo que sería muy interesante que hablar con un compañero de la Universidad de Cartagena que se llama Francisco Alcón, el doctor Alcón, porque él es ingeniero agrónomo pero especializado en economía agraria. Entonces sería muy interesante plantear con él todo esto que estamos comentando, de quizá que el cuello de botella está en la comercialización más que en la producción, pues plantear con él ese asunto y que nos dé a todos nosotros, a tus oyentes y a todos nosotros, su visión de si realmente el campo debería de trabajar y desarrollarse más en ese sentido, cuál puede ser el futuro, en qué líneas tendríamos que incidir todas las personas que nos dedicamos a la agricultura en ese sentido, etcétera. Entonces yo te recomendaría que lo invitaras a Estupendo, Francisco. pues, anotado. Después te preguntaré por su contacto. Muy bien. Estupendo, José Enrique. Pues nada, para todas las personas que puedan tener interés en contactar contigo, saber acerca de tu trabajo, de lo que estáis trabajando desde el IRNAS, ¿dónde os podrían encontrar? Pues mira, nosotros, como te digo, yo trabajo para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el mayor organismo de investigación que hay en España. El Consejo tiene unos 120 institutos de investigación, yo trabajo en uno de ellos, que está en Sevilla, que se llama Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Y bueno, en nuestra página web, si se teclea en Google Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, pues ahí aparecemos con todos nuestros datos, localización, línea de investigación y todo lo demás. Y nada, aquí estamos. Para lo que Estupendo. haga falta. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias de corazón por este rato que hemos compartido. Creo que se han tratado temas que a la gente le va a gustar mucho. Y nada, pues espero que pronto podamos retomar toda la actividad de manera normal. Y de nuevo, muchas gracias por haber participado en el programa con nosotros. Gracias a ti por ayudar a difundir todos estos asuntos que, bueno, ayudar un poco al sector agrario, no solo agricultores, sino también ganaderos, que no hemos hablado de ellos porque no era el tema, pero que sufren las mismas circunstancias porque les hace falta apoyo y ayuda. Gracias. Estupendo. Pues nada, muchas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí. Eso dice ya mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado de esta nueva entrevista y, por supuesto, os esperamos en la siguiente. No olvidéis seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Hasta la semana que viene.